Esta historia comienza con un niño, lleno de imaginación y sed de aventura, quien amaba jugar con sus padres. Su nombre era Tim Templeton. Tenía 7 años y su vida era perfecta, ya que con su familia todo era maravilloso, solo los tres y nadie más. Sus papás tenían un increíble trabajo en Popico, en mercadotecnia. El trabajo más cool de todos, disque. Un día le preguntaron si quería tener un hermanito, dejando pensando a Tim con la pregunta ¿de dónde vienen los bebés? Aquí nos explican cómo. Los bebés salen de una fábrica, donde les dan su género, sus pañales, su chupón, y si un bebé no le daba cosquillas nada, en vez de ir con una familia, iba a administración. Le ponían su traje, corbata y vámonos a uno de los 1000 cubículos de Baby Corp. Por otro lado, la vida de Tim seguía perfecta, hasta que un día llegó un taxi, del cual bajó un bebé, y al verlo se quedó atónito. El baby traía traje, algo andaba mal, se la pasaba gritando, siempre tenía lo que quería, hasta satisfacerse. Ahora, él era el jefe, y se había robado toda la atención de los padres, haciendo sentir mal a Tim, reemplazado, y supo que todo cambió cuando sus padres ya no iban a verlo por las noches. El caso es que una noche tomó una llamada, alguien estaba hablando, era el bebé, así que Tim fue a investigar, atrapándolo con las manos en la masa, ya que podía hablar, como todo un señor, como un ejecutivo. Le dijo que era el jefe, así que Tim le contestó que lo iba a acusar con sus papás, pero el bebé era bastante cretino y le contestó que jamás le iban a creer, aparte que lo superara, que él ya estaba muy viejo y que él requería de mucha atención y solo había espacio para uno, y lo despidió de su propia familia. Al día siguiente, Tim despertó con mucha energía y dispuesto a encontrar pruebas contra el bebé malévolo. Así que puso manos a la obra, pero desafortunadamente se encontró con un montón de bebés que le hicieron imposible hacerlo. Era día de jugar, pero el jefe bebé decía que era una reunión y que no se metiera, pero Tim ahí andaba de metiche. El caso es que el bebé le dijo a los otros que estaban en crisis, ya que los cachorritos les estaban quitando atención. Cada año se hacían más adorables, y Francis, el CEO de Poppy Corp, iba a sacar al perrito más adorable del mundo, destruyendo a Baby Corp, por lo que tenían que hacer algo. Pero Tim seguía interfiriendo, ya que grabó al bebé hablar, así que lo detuvieron antes de que esa cinta llegara a los padres. Y cuando estaba a punto de entregarla, al final, el bebé lo extorsionó con su ovejita y sin querer la decapitó. Con esto, Tim explotó y lo iba a aventar por la ventana, hasta que los padres llegaron y terminó tirando la cinta. Así que lo castigaron y no iba a salir hasta que se llevara bien con el bebé, el cual fue después a verlo. Para dejar a un lado las diferencias, lo consoló y hasta trató de darle dinero. ¡Qué tremendo! En fin, le dijo que tenía una misión y para que lo entendiera le dio un chupón y al chuparlo lo llevó a otra dimensión, a Baby Corp, de donde venían los bebés, donde trabajaba, y gracias a una super fórmula jamás crecían. El caso es que los perritos se robaban todo el amor, una gran amenaza para los bebés. Entonces la misión de Ted era averiguar todo acerca de ese perrito secreto y así convertirse en un super jefe bebé, tal como la leyenda Gran Jefe Bebé Gordo Super Colosal. En fin, Ted soñaba con ese ascenso y así dejaría a los Templeton. Al escuchar esto, Tim se alegró mucho, que hasta decidió ayudarlo, ya que su jefa lo quería despedir porque no tenía ninguna información de aquel perrito, por lo que hicieron un trato y se pusieron a investigar, pero para su mala suerte no encontraron nada, hasta que vieron un folleto del día del trabajo con sus hijos. Con esto, los dos hermanos iban a tener la oportunidad de entrar a Poppy Corp, ya que sus papás trabajaban ahí, pero como Tim estaba castigado, trataron de hacerles ver a sus papás que se llevaban bien, y en el camino se empezaron a llevar bien. Luego Ted le contó que nació como un adulto, que se perdió la infancia, y así Tim le tuvo compasión. Con esto, los padres se dieron cuenta que se llevaban, y al día siguiente le dijeron a Tim que estaba oficialmente descastigado. Así que los dos hermanos se prepararon para ir al trabajo de sus padres en Poppy Corp.
el cual estaba lleno de niños y un montón de cachorritos. Yo preferiría un perrito. En fin, los dos hermanos encontraron la puerta de archivos y como no podían pasar, Ted se vistió como perrito y con la ayuda de Tim distrajo a todos los cachorritos hasta lamió a un policía para que entrara por otro lado y así abriese la puerta. Se encontraron con un montón de archivos, donde al fin vieron el secreto. Pusieron otro en la exacta posición, pero había una trampa, la cual accionaron y poco a poco los atrapó, llevándolos directo a la oficina del jefe, Francis, que resultó ser Gran Jefe Bebé Gordo Colosal, el cual les contó cómo llegó hasta ahí, que era el jefe de los jefes, que todos lo amaban, hasta que un día empezó a crecer. Y como era intolerante a la lactosa, la super fórmula no funcionaba en él, así que lo despidieron, por lo que prometió vengarse de Baby Corp, creando al cachorrito más tierno de todos que nunca crecería. Y así, jamás nadie buscaría tener un bebé, nunca más. Y gracias a Ted, tenía el ingrediente secreto, la super fórmula, ya que se la trajo directo a la mesa. Y para que no arruinaran sus planes, se llevaría a sus padres a una convención en Las Vegas y los tendría vigilados en su casa con todo y disque nana, por lo que los hermanos estaban apanicados. No sabían qué hacer, cuando de repente Ted se empezó a comportar raro, como un bebé común y corriente, bobo y baboso, ya que sin su fórmula se volvía ordinario. Entonces los hermanos pusieron manitas a la obra, trataron de deshacerse del niñero, le hicieron la vida imposible, aprovecharon y escaparon de él, pero el ñor era muy grande y rápido, estaba a punto de atraparlos, hasta que la pandilla de bebés llegaron, distrayéndolo para que no molestara a su jefe, pero era imposible, nada lo detenía, hasta que se le cruzó el tren, literal. Y así, los dos hermanitos se infiltraron en el aeropuerto. Por desgracia, Ted estaba perdiendo control de su infancia, por lo que llegaron tarde y sus padres se fueron. Con esto, Tim y Ted se sintieron muy mal, empezaron a pelear ya que al bebé solo le importaba su tonto ascenso, su empresa y no la familia, por lo que Tim explotó y le dijo que deseaba que jamás hubiera nacido, rompiéndole el corazón al pobre bebé, el cual se fue. Unas horas después, Ted le llamó a Tim, diciéndole que jamás nació, que fue contratado, que no sabía cómo ser parte de una familia, pero que sí le importaba, así que tenían que hacer algo, y juntos. Entonces se reconciliaron, y la única manera de llegar a Las Vegas fue con el grupo de Elvis Presley, que iban a una convención o algo así. Así que se vistieron de uno y lograron entrar, escabulléndose en la preciada primera clase. El caso es que en el camino, los hermanos se lo pasaron bastante bien, hasta que llegaron a su destino, al igual que el señor niñero. Luego convencieron a un grupo de chicas fiesteras para que los llevaran al centro de convenciones. Por desgracia, el lugar era gigantesco y el niñero había llegado. Ted se estaba volviendo un bebé ordinario y los problemas estaban aumentando, ya que Francis estaba a punto de lanzar al perrito para siempre, el cual robó toda mirada. Y al ver que los niños estaban ahí, Francis secuestró a los padres y huyó con ellos, mientras que el niñero perseguía a los niños, quienes corrieron y corrieron hasta encontrarse a sus papás. Pero Francis se interpuso en su camino, de que no iba a dejar que arruinaran sus planes, poniéndolos en peligro, a punto de caer al precipicio. Pero con un poco de imaginación, los dos hermanos lucharon contra él y lo vencieron. Con esto, los niños encontraron a los padres, trataron de sacarlos y antes de que Ted se volviera un bebé común y corriente, dejaron salir a un bonche de perritos para que se llevaran a los padres. Por desgracia, Ted ahora era ordinario y como el cohete estaba a punto de despegar, no se movía, así que Tim le empezó a cantar y así lo atrajo, salvándole la vida. Y con una gota de la fórmula lo trajo de vuelta, al igual que Francis, quien salió del bote de la fórmula pero como un regordete bebé, el cual el niñero detuvo, ya que era su hermano mayor, así que se lo llevó. Entonces, los hermanos lograron salvar a los padres, uniendo a la familia, por lo que al día siguiente Ted se iba a ir, se despidió de sus amigos, le dio las gracias a Tim, regresándole su ovejita que decapitó, se despidió de él, tomó el taxi
taxi y se fue. Y al entrar a la casa, Tim se encontró con un montón de bebés que parecían seres mágicos, que limpiaron la casa de todo rastro del bebé, borrándolo de la memoria de los padres. Mientras que en la oficina, todo mundo celebraba a Ted, ya que salvó la empresa, estaba tan feliz, había conseguido su preciado ascenso. Por otro lado, Tim no estaba tan feliz, ahora de que él se había ido. Sentía que le faltaba algo, e igual Ted, ya que lo tenía todo, no se sentía tan satisfecho, por lo que un día, Tim tomó sus crayolas y empezó a escribir. Ya después, le llegó una carta a Ted donde su hermano le escribió que aunque no hubiera amor para los dos, él siempre le daría el suyo, sacando una caja llena de objetos de bebé. Con esto, Ted se volvió loco, dejó su fórmula y renunció a Baby Corp, ya que su hermano lo necesitaba y quería crecer junto a él para que siempre fueran hermanos. Y así, Ted dejó la gran empresa en la que nació para irse con una familia, los Templeton, quienes al despertar se encontraron con un bebé, su gran hermano Theodore, con una familia llena de amor. Y así termina la historia de Tim, quien le contaba a su hija acerca de la hermandad, ya que ella estaba esperando a una nueva hermanita, la cual resultó ser parte de Baby Corp, una jefa en pañales. Si les interesa mi opinión, creo que esta película es bastante buena, ya que si alguna vez vieron la de los pingüinos de Madagascar, se darían cuenta que esta película tiene el mismo humor. La animación es bastante buena y su historia es muy chistosa, pero si eres medio antipático y no te agradan las animaciones, no te la recomiendo. Fuera de eso, esta película es para todo público. En fin, muchas gracias por ver estos videos. Trato de leer todos los comentarios y siempre tomo en cuenta todas sus sugerencias, así que sean pacientes, ya que algún día les narraré esa película que ustedes quieren. Compartan y suscríbanse para más. Esta historia continúa con Tim y su familia. Claramente el tiempo había pasado. Ya no era un niño, sino todo un adulto. Ahora era un papá de casa, con su esposa Carol y sus dos hijas Tabitha y su bebé Tina. Amaba ser padre. Todo momento en familia era una aventura llena de imaginación y diversión. El punto es que era un gran papá. La pandilla también creció. Jimbo ahora era el alcalde de la ciudad, los trillizos en policías viales. Y por supuesto, el gran jefe Ted se volvió un exitoso hombre de negocios, que casi no veía a su hermano y a su familia, pero siempre se acuerda de ellos y les manda un regalito. En fin, todo empezó a cambiar cuando Tabitha empezó a crecer, hacía a un lado las viejas costumbres de la niñez y se enfocaba más en ser una exitosa alumna y así llegar a ser como su gran tío Ted. Esto no solo le daba en el ego a su padre, sino le rompía el corazón. En la noche, mientras visitaba sus viejos recuerdos en el ático, Tim se encontró con su viejo despertador cuando de repente escuchó ruidos en el cuarto de la bebé. Así que fue a ver, encontró un teléfono sonando y de la nada salió una bebé malévola. Daba miedo, pero no, era Tina. Ahora trabajaba en Baby Corp, la mayor empresa de bebés en el mundo. Era igual que Ted, pero en mujer. Le contó a su padre que en Baby Corp había una crisis y que necesitaba que hablara con el tío Ted, pero hace mucho no hablaban, ya que él no se prestaba para nada, por lo que Tim se negó. Entonces Tina grabó toda su conversación con su padre e hizo un mensaje falso para traer a su tío. Dicho y hecho, al día siguiente llegó un magnífico helicóptero que al abrir la compuerta un montón de billetes salían al caminar. Era un hombre empoderado e imponente que llegó enseguida cancelando todas sus citas, pensando que algo malo había pasado. Era Ted, el jefe bebé, ya que el mensaje de grabación de Tim le había llegado. En fin, Tim, Tina y Ted se sentaron a hablar en privado en la cocina, donde los dos le decían a Ted acerca de Baby Corp, pero él no recordaba nada. Era absurdo, bebés que hablaban y trabajaban, patrañas. Entonces Tina interrumpió, habló y les puso un chupón, llevándolos directo a Baby Corp. Al llegar, Ted recordó todo. Fue nostálgico. Hasta tenía una estatua, ya que él era una leyenda ahí. Luego Tina los llevó al centro de crisis, mostrándoles un video de un tal Dr. Erwin Armstrong, quien tenía una escuela que básicamente acababa con la niñez y hacía a un lado a los bebés, alejando poco a poco a los niños de sus padres. Estas escuelas se estaban expandiendo por todo el mundo, una gran amenaza para Baby Corp, por lo que tenían que detenerlas.
detenerlo, así que Tina les enseñó una fórmula que los podía regresar a la época de la niñez. En fin, volvieron a la casa y Tina no quería a su padre, solo buscaba a Ted, pero Tim era muy metiche y quería entrar en la misión, robándole la fórmula de la boca a Ted. Poco a poco, los años se iban restando, de ser adultos a la adolescencia, luego a la pubertad y al fin a la niñez, rejuveneciéndolos por completo. Yo quiero uno, por favor. El caso es que la mamá y Tabitha regresaron, por lo que rápidamente subieron al cuarto de la bebé, diciéndole a la mamá que se iban a un viaje de hermanos y que regresaban en 2 días. Hicieron como si se fueran en el helicóptero, pero solo se escondieron en la cuna de Tina. Ya después les dijo que debían infiltrarse en esa escuela y les dio unas cámaras para ponerlas dentro de ella. Pero los de Baby Corp no querían que Tim fuera, solo buscaban a Ted, pero el intenso logró que lo dejaran ir para que Ted aprendiera a trabajar en equipo. Al anochecer, Tim soñó que lo juzgaban por ser un mal padre, que su hija lo necesitaba, culpándolo de muchas cosas, pero solo fue una pesadilla. Y como se levantaron tarde, el autobús se fue, dejándolos atrás. Así que con la ayuda del pony, lograron ir más rápido. Recorrieron toda la ciudad con la ayuda de un GPS, y mientras hablaban con la esposa, iban en el mismo camino, que le estaban pasando muy bien y que tenía que colgarle, porque claramente no se puede hablar mientras manejas. La policía los perseguía y se llevaron arrastrando a las personas, el árbol de la ciudad creando un incendio y una bola gigantesca de nieve que casi arrolla a la familia, pero Tina las detuvo. El caso es que llegaron a su destino sanos y salvos. El canijo de Ted fue tirando billetes por billetes, atrayendo a 2 niños, quitándoles sus uniformes y así podían entrar a la escuela. Parecía como Harry Potter, divididos en diferentes casas. Como Tim tenía el color de los bebés, se lo cambió a Ted para ir con los del salón de Tabitha, los cuales eran un grupo de niños cretinos y prepotentes, de los cuales Tabitha no era así, y trató bien a su papá, que se hacía llamar Marcus Lightspeed. En fin, el Dr. Armstrong lo introdujo a la clase, que toda competencia era saludable, y así, por otro lado, el pobre de Ted estaba atrapado con los bebés bobos, y buscaba una forma de escapar, mientras que Tim sobrevivía entre los sabelotodos. Ted logró conseguir orden entre los bebés, y encontró una manera de escapar. Las clases eran bastante interesantes, por lo que Tim empezaba a disfrutarlas, mientras que Ted creaba un equipo de bebés. Estaba a punto de escapar cuando Tabitha consiguió ser la mejor de la clase, pero había llegado la hora en que Ted y Tim tenían que reencontrarse. El único problema es que no había forma de escapar de ahí, entonces tenía que ser enviado a la oficina del director, por lo que Tim se empezó a portar como un niño malo, pero el tiro le salió por la culata y lo encerraron aún más. Por otro lado, Ted sí logró escapar con un poco de pegamento e ingenio. Llegó a la oficina del director, quien sabía que iba a visitarlo, por lo que cerró la puerta y le dijo que lo estuvo observando. Era un bebé mega inteligente y que era lo que él estaba buscando, que le recordaba cuando tenía su edad. Y de repente, ¡boom!, un bebé salió del cuerpo del adulto. Se quitó la dentadura y toda la peluca. Era un bebé regordete y calvo que tragaba azúcar sin parar. Era muy arrogante y que había un nivel secreto de bebés élite, el más grande de la escuela, el color morado, y que esperaba que asistiera con ellos después de clases. Por otro lado, Tina trató de conseguir información viendo las cámaras de su papá, el cual, al salir de la caja, se dio cuenta que el recreo parecía de cárcel. Los bebés eran vándalos y había un líder, Ted. En fin, fueron a investigar y Tim vio cómo el tal Nathan trataba mal a Tabitha. Era muy exigente. Entonces Tim se dio cuenta que ese niño quería que ella hiciera el ridículo, ya que no sabía cantar. Pero él no se lo iba a permitir. Por otro lado, la escuela había terminado y el metiche de Tim logró irse con la familia de Tabitha, mientras que Ted se quedaba en la escuela para investigar. Entonces descubrió que Armstrong hipnotizaba a los bebés y algo andaba muy mal. Hasta tenía un ejército de ninjas. Luego Armstrong llegó, diciéndole que mantenía la escuela con bebés que codificaban como monos, creando aplicaciones accionistas capaz de crear billones de dólares con mucho poder, dejando atónito a Ted. Mientras que Tim creaba un vínculo con su hija, sus papás llegaron, con temor de que lo reconocieran. Por otro lado, Armstrong les contó a todos los bebés que solía ser como ellos, pero que sus padres eran psicólogos que experimentaron con él, exponiéndolo a 10,000 horas de Mozart, clases de idiomas y a la
radio. Con esto, se dio cuenta que era más inteligente que sus padres y se fue, para ser libre sin que nadie le dijera qué hacer, que los adultos eran unos perdedores sin poder, que solo los detenían, y en el día P, la revolución en pañales comenzaría. Entonces, Ted se dio cuenta que esto estaba muy mal, más de lo que pensaban, pero no dejó ver su preocupación a Armstrong. Por otro lado, Tim trató de sobrevivir a su familia, quienes le decían que se parecía mucho al papá, ya que era demasiado inmaduro e infantil, pero que siempre fue un gran hermano mayor, que Ted siempre lo admiró. Con esto, los dos hermanos se sintieron un poco mal, ya que ahora todo era diferente. Después Tim trató de ayudar a su hija con su número para el show de invierno, pero Tabitha era un desastre, por lo que él le dijo cómo hacerlo bien. Le cantó una canción animándola a ser mejor, ya que solo necesitaba seguridad y ritmo para lograrlo. Con esto, Tim se sintió muy orgullosa de su hija, mientras que la otra bebé buscaba una manera de acabar con los planes de Armstrong con su tío Ted, pero no encontraba ninguna. Entonces Tina le dio una vieja carta que Tim le escribió, que él siempre estaría para él, en todo momento, cuando lo necesitaba, y que siempre sería su hermano. Entonces Ted se dio cuenta de que extrañaba a Tim y a los viejos tiempos, y se disculparon, y luego le contó todo acerca de la revolución en pañales, y al ver a su padre y al tío Ted hablar de eso, Tina decidió que ellos deberían encargarse de todo, ya que así reconstruirían ese lazo que tenían cuando eran niños. Entonces pusieron los pañales en obra y planearon acabar con el villano de la historia, antes de que la fórmula perdiera efecto. Debían hacer todo esto en el show de invierno, infiltrarse en él, tener de cerca a Armstrong, controlarlo y desenmascararlo en frente de todos los adultos. Dicho esto, el show estaba a punto de comenzar. Todos estaban en sus posiciones, cuando Ted se enteró que el día P era ese mismo día y que Armstrong implantó una app en todos los teléfonos de los papás, y así cambiaría el mundo, arruinando sus planes por completo. Entonces los celulares comenzaron a hipnotizar a los padres, por lo que Ted alertó a los demás, pero Tim no se concentró en el plan y estaba más enfocado en su hija, por lo que Ted tenía que hacer algo. Se infiltró en el show y trató de cancelarlo, pero Tim lo detuvo. Quería ver a su hija cantar. Pelearon y patalearon hasta que Ted logró bajar la palanca, pero eso accionó una alarma trayendo a los ninjas y a Armstrong, el cual supo de sus planes y los mandó a la caja. Mientras el show continuaba, Tim y Ted fueron encerrados a punto de ser ahogados, cuando Tabitha comenzó a cantar, pero esto hipnotizó aún más a los padres, asustando a la niña y más al ver que su padre no estaba. Con esto, la revolución comenzó, y así Armstrong salió de su traje, por lo que Tina tuvo que entrar en acción. Fue en busca de su hermana, le contó todo y le pidió su ayuda. Y mientras que Armstrong y los bebés celebraban su poder, Tabitha y su hermanita trataron de terminar con la aplicación y fueron en busca del servidor. Pero antes, Ted y Tim lograron escapar de la caja con la ayuda del pony, quien corrió y corrió a salvarlos, enfrentándose a los bebés ninjas, pero los otros bebés llegaron para ayudarlos. Luego Tina tomó un traje de Armstrong, el cual atrapó a los hermanos cuando de repente las hijas llegaron para detenerlo, pero Armstrong controló a los padres y así iba a atraparlos, pero las hijas eran más astutas y se liberaron de ellos, accediendo al servidor, decodificando la aplicación, y cuando los padres estaban a punto de acabar con los niños, Tina y Armstrong lucharon con todo, cuando Tabitha logró entrar al servidor, pero Armstrong la detuvo. Entonces Tim y Ted empezaron a crecer. Armstrong atrapó a las niñas y el día P empezó en toda instalación del mundo, pero las niñas fueron más inteligentes y crearon un mega cortocircuito en el servidor, con mentos y refresco, explotando el lugar, sacando a Armstrong de su preciado traje, y cuando Tabitha estaba en peligro, Tim creció justo a tiempo para salvarla, al igual que el tío Ted, y cuando Armstrong vio tanto amor, se desanimó y dejó atrás sus planes malévolos, pero gracias a esto, los padres tomaron control de sus mentes y abrazaron a sus hijos. Luego Tina les dijo que todo lo planeó para juntarlos, y de hecho lo logró, con todo y la familia, y así, Tim vio cantar a Tabitha. El pony al fin lo quería, y Ted pasó las fiestas con su familia, con muchos regalos y un mundo de imaginación y diversión. Por otro lado, el Dr. Armstrong regresó con sus padres, quienes lo aceptaron de vuelta con mucho amor. Y así, la familia Templeton comenzó su negocio familiar de jefe en pañales.
¿Recuerdan al jefe en pañales? Ya saben, quien llegó a la vida de Tim Templeton, haciéndole sus días imposibles, con una corbata y un biberón, haciéndose pasar por un tierno e indefenso bebé, cuando en realidad era un tiburón de los negocios, un empresario y poderoso bebé, que al final, después de trabajar con su hermano mayor, se quieren de corazón, por lo que en diciembre tenían una historia que contarnos, donde todo comienza con las hijas de Tim Templeton, a quienes en su habitación les habló acerca de las clásicas tradiciones que solían hacer de pequeños. Claramente a ellas les daba flojera todo eso, hasta que mencionaron al tío Ted, el famoso Boss Baby, por lo que le dieron toda su atención, contándoles una vieja historia de Navidad, de cuando era pequeño, y su hermanito, un bebé de negocios, que detestaba las tradiciones familiares, ya que los Templeton hacían cosas bastante raras, bizarras, que al bebé espantaban, cosas que solo a los raros les daban alegría, por lo que Ted odiaba que celebraban un mes completo en vez de un solo día. Cantaban, gritaban, se alocaban y no entendía por qué, que hasta el 23 de diciembre lo hicieron realmente enojar, vistiéndolo como un absurdo elfo, harto de sus tontas locuras, con galletas de jengibre y todo eso. Pero curiosamente, cuando nombraron a Santa Claus, Baby Boss lloró, que en el centro comercial, Tim se encontró a un amigo que amaba estar en la lista de los malos, que por alguna razón le gustaba recibir carbón, explicándole a Tim que era como un win-win. Se divertía todo un año y recibía lo que quería. En fin, Tim llevó a su hermanito con el regordete señor, que al presentarlos, curiosamente el bebé le habló. Se conocían. Resulta que ambos trabajaron juntos en Baby Corp, pero el gordo barbón renunció y los traicionó. Pero el hombre solo rió, diciéndole que utilizó las ideas de Baby Corp para hacer felices a todos en el mundo. Sus ideales eran tan buenas que varios bebés se unieron a él y renunciaron a la empresa, enfureciendo a Ted, que hasta lo quería golpear. Pero Tim se lo llevó, le agradeció al señor y le dio su carta de Navidad. Con esto, Ted enfureció y aprovechó su libertad para atacar a Ron, pero en vez de eso, se cayó directo a un costal de cartas, intercambiando lugar con otro elfo, que al despertar estaba en el Polo Norte, o algo así, donde todo bebé hacía juguetes sin parar, llamándolo Dongle, enfureciendo al güero bebé, ya que ese no era su nombre. No entendía qué estaba pasando, pero nosotros sí, ya que cuando Tim llegó a casa, buscó a su hermanito, pero hablaba diferente, aunque era idéntico físicamente. Era un experto en hacer juguetes, y hablaba como ruso nórdico, bastante cretino como él, por lo que Tim quería ir por él, al igual que Dongle, ya que quería regresar para la Navidad. Entonces planearon cómo llegar hasta allá, llamando refuerzos de Baby Corp. Por otro lado, Boss Baby buscó a Ron, encarando al traidor, pero Santa estaba ocupado con su lista de niños. Claramente no era eficiente, por eso no estaba en Baby Corp, ya que prefería lo tradicional, a diferencia de Ted, que era un bebé de negocios. Él quería innovar y salir de ahí, pero para ello debía ayudar al gordo hombre, mientras sus amigos ayudaban a Tim y a Dongle para salvarlo, de que era su primer Navidad y no se la podía faltar. Dicho esto, Dongle durmió a los Templeton para que pudiesen escapar. En cambio, Ted se estaba hartando de tanto crear, hasta que se hizo amigo de un elfo, que le contó cómo servía el taller de Santa, notando que había una deficiencia en su sistema, haciendo cosas sin sentido, enseñándoles cómo se hacía el trabajo, sin perder tiempo. Eficiencia, con el papel de regalo, las galletas y todo proceso en general, dejando a todo bebé con la boca abierta, que Ted era un genio. Sus estadísticas habían incrementado, tenían ideas industriales, con tecnología e innovación, nada de tradición, emocionando a los bebés, ya que no solo sabía de dinero, sino cómo correr un negocio. Por otro lado, su hermano llegó al mall buscando a Santa Claus, pero como no lo encontraron, buscaron otra forma de poder llegar al Polo Norte, yéndose en correo, para que así no pagaran y llegaran más rápido, mientras Ted volvió al taller de Santa Claus en un call center, poniendo todo bebé infeliz, dándose cuenta que Santa Claus no les pagaba, que solo los engañaba, o eso veía el Boss Baby. Por otro lado, Dongle y los demás llegaron a otro lugar, ya que no estaban en el Polo Norte, donde había un hombre bastante raro, como que emo, y muy
rico que vendía las cartas de Santa Claus por mucho dinero, haciendo un negocio con todo lo que Tim decía, que al ver cómo Dongle hacía juguetes, pensó que ganaría mucho dinero con él, así que aceptó llevarlos al Polo Norte si el bebé se quedaba a trabajar con él. Tim no quería, pero el bebé aceptó, y así les deseó suerte en el Polo Norte, que justo era idéntico a Baby Corp, emocionando a Tim, ya que estaba en el taller de Santa Claus, pero al llegar no había nadie, ya que estaban en una junta, que era de quejas contra Santa Claus, que no los trataba con libertad ni respeto, que al ver esto, Tim lo regañó por arruinar la Navidad, pero al bebé eso no le importó, dejándole ver a su hermano que Santa era un desgraciado, que no los apreciaba, que creó un complot contra el gordinflón, que al ver todo esto se desanimó por completo y desapareció, desanimando al niño y a todos los bebés, ya que se equivocaron con él. Pero Ted no lo veía así y muy satisfecho se iba a ir. Pero Tim quería salvar la Navidad, que los bebés duendes no podían solos, lo necesitaban. Así que Baby Buzz llamó refuerzos para mejorar la logística, mientras Santa Claus se encontró con el niño de la lista de los malos, contándole que fue malo con sus ayudantes, por lo que se puso en la lista de los niños malos, preguntándole cómo vivía con eso. Así que el niño le enseñó a ser travieso, que de cierta manera era algo saludable y normal, pasándola a todo dar, mientras Ted y los demás salvaban la Navidad con el poder de la industria y un buen sistema, satisfacción garantizada. Pero cuando Dongle regresó, vio que todo estaba mal, peleándose con Ted, de que su forma de trabajar era tradicional, era innecesaria y mala, pero Dongle le dejó ver que eso traía felicidad y mucha caridad, diciéndole a Buzz Baby que debía traer a Santa Claus, ya que él fue quien lo echó, quien estaba a punto de arruinar la Navidad, haciendo llorar a Santa. Dicho esto, lo llenó de culpa y temor, por lo que Ted no tuvo de otra, vendiéndole toda carta de Santa Claus al loco gótico, que así los ayudó a encontrar a Klaus, que justo se encontraba en el centro comercial, por lo que Buzz Baby lo animó a cambiar, que tal vez su sistema era lento y tradicional, pero eso hacía feliz a todos, pidiéndole que volviera al Polo Norte. Dicho esto, llegaron al taller, animando a todos que gracias a Dongle todo estaba listo para que el panzón comenzara la Navidad. Pero Santa Claus se espantó, ya que la noche estaba por terminar, así que con la eficiencia de Ted, llevaron todo regalo alrededor del mundo, de chimenea en chimenea hasta casa por casa, recuperando las cartas del emo raro, trayendo felicidad a todo hogar, por lo que al terminar esto, Santa se despidió de Tim y de Ted, dejándole ver a sus papás que la Navidad era más que tradicional, traía fe y alegría a todo mundo, y eso fue gracias a los hermanos Templeton. Y así termina aquel cuento del jefe en pañales y su especial de Navidad. ¡Oh, qué tierna historia! Por alguna razón, toda esta saga del jefe en pañales es bastante buena. Aquí DreamWorks la hizo muy bien. Si querían saber, Buzz Baby me recuerda a mi papá. No lo sé, es idéntico. Pero en fin, el punto es que es muy buena. Y esta parte de Navidad se me hizo muy curiosa. Digo, le tienes que pensar para ver el significado de todo esto, pero básicamente nos enseña que la Navidad es más que cosas y obsequios, es el estar con la gente que tanto quieres, no importa si lo haces de la manera tradicional o de una forma nueva, estar con la familia es lo que hace la Navidad tan Navidad, así que ¿qué esperan? Disfruten el momento y felices fiestas. No olviden suscribirse al canal y seguirme en Instagram como Casalfy. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí. Les mando un saludo y, como siempre, sigan siguiendo pelis. Esta historia comienza con un niño lleno de imaginación y sed de aventura, quien amaba jugar con sus padres. Su nombre era Tim Templeton. Tenía 7 años y su vida era perfecta, ya que con su familia todo era maravilloso, solo los tres y nadie más. Sus papás tenían un increíble trabajo en Popico, en mercadotecnia. El trabajo más cool de todos, disque. Un día le preguntaron si quería tener un hermanito, dejando pensando a Tim con la pregunta ¿de dónde vienen los bebés? Aquí nos explican cómo. Los bebés salen de una fábrica, donde les dan su género, sus pañales, su chupón, y si un bebé no le daba cosquillas nada, en vez de ir con una familia, iba a administración. Le ponían su traje, corbata y vámonos a uno de los 1000 cubículos de Baby Corp.
Por otro lado, la vida de Tim seguía perfecta, hasta que un día llegó un taxi, del cual bajó un bebé, y al verlo se quedó atónito. El baby traía traje, algo andaba mal, se la pasaba gritando, siempre tenía lo que quería, hasta satisfacerse. Ahora, él era el jefe, y se había robado toda la atención de los padres, haciendo sentir mal a Tim, reemplazado, y supo que todo cambió cuando sus padres ya no iban a verlo por las noches. El caso es que una noche tomó una llamada, alguien estaba hablando, era el bebé, así que Tim fue a investigar, atrapándolo con las manos en la masa, ya que podía hablar como todo un señor, como un ejecutivo. Le dijo que era el jefe, así que Tim le contestó que lo iba a acusar con sus papás, pero el bebé era bastante cretino y le contestó que jamás le iban a creer, aparte que lo superara, que él ya estaba muy viejo y que él requería de mucha atención y solo había espacio para uno, y lo despidió de su propia familia. Al día siguiente, Tim despertó con mucha energía y dispuesto a encontrar pruebas contra el bebé malévolo. Así que puso manos a la obra, pero desafortunadamente se encontró con un montón de bebés que le hicieron imposible hacerlo. Era día de jugar, pero el jefe bebé decía que era una reunión y que no se metiera, pero Tim ahí andaba de metiche. El caso es que el bebé le dijo a los otros que estaban en crisis, ya que los cachorritos les estaban quitando atención. Cada año se hacían más adorables, y Francis, el CEO de Puppy Corp, iba a sacar al perrito más adorable del mundo, destruyendo a Baby Corp, por lo que tenían que hacer algo. Pero Tim seguía interfiriendo, ya que grabó al bebé hablar, así que lo detuvieron antes de que esa cinta llegara a los padres. Y cuando estaba a punto de entregarla, al final, el bebé lo extorsionó con su ovejita y sin querer la decapitó. Con esto, Tim explotó y lo iba a aventar por la ventana, hasta que los padres llegaron y terminó tirando la cinta. Así que lo castigaron y no iba a salir hasta que se llevara bien con el bebé, el cual fue después a verlo. Para dejar a un lado las diferencias, lo consoló y hasta trató de darle dinero. ¡Qué tremendo! En fin, le dijo que tenía una misión y para que lo entendiera le dio un chupón y al chuparlo lo llevó a otra dimensión, a Baby Corp, de donde venían los bebés, donde trabajaba, y gracias a una super fórmula jamás crecían. El caso es que los perritos se robaban todo el amor, una gran amenaza para los bebés. Entonces la misión de Ted era averiguar todo acerca de ese perrito secreto y así convertirse en un super jefe bebé, tal como la leyenda Gran Jefe Bebé Gordo Super Colosal. En fin, Ted soñaba con ese ascenso y así dejaría a los Templeton. Al escuchar esto, Tim se alegró mucho, que hasta decidió ayudarlo, ya que su jefa lo quería despedir porque no tenía ninguna información de aquel perrito, por lo que hicieron un trato y se pusieron a investigar, pero para su mala suerte no encontraron nada, hasta que vieron un folleto del Día del Trabajo con sus hijos. Con esto, los dos hermanos iban a tener la oportunidad de entrar a Puppy Corp, ya que sus papás trabajaban ahí. Pero como Tim estaba castigado, trataron de hacerles ver a sus papás que se llevaban bien, y en el camino se empezaron a llevar bien. Luego Ted le contó que nació como un adulto, que se perdió la infancia, y así Tim le tuvo compasión. Con esto, los padres se dieron cuenta que se llevaban, y al día siguiente le dijeron a Tim que estaba oficialmente descastigado. Así que los dos hermanos se prepararon para ir al trabajo de sus padres en Puppy Corp, el cual estaba lleno de niños y un montón de cachorritos. Yo preferiría un perrito. En fin, los dos hermanos encontraron la puerta de archivos y como no podían pasar, Ted se vistió como perrito y con la ayuda de Tim distrajo a todos los cachorritos hasta lamió a un policía para que entrara por otro lado y así abriese la puerta. Se encontraron con un montón de archivos, donde al fin vieron el secreto. Pusieron otro en la exacta posición, pero había una trampa, la cual accionaron y poco a poco los atrapó, llevándolos directo a la oficina del jefe, Francis, que resultó ser Gran Jefe Bebé Gordo Colosal, el cual les contó cómo llegó hasta ahí, que era el jefe de los jefes, que todos lo amaban, hasta que un día empezó a crecer. Y como era intolerante a la lactosa, la super fórmula no funcionaba en él, así que lo despidieron, por lo que prometió vengarse de Baby Corp.
creando al cachorrito más tierno de todos que nunca crecería. Y así, jamás nadie buscaría tener un bebé, nunca más. Y gracias a Ted, tenía el ingrediente secreto, la super fórmula, ya que se la trajo directo a la mesa. Y para que no arruinaran sus planes, se llevaría a sus padres a una convención en Las Vegas y los tendría vigilados en su casa con todo y disque nana, por lo que los hermanos estaban apanicados. No sabían qué hacer, cuando de repente Ted se empezó a comportar raro, como un bebé común y corriente, bobo y baboso, ya que sin su fórmula se volvía ordinario. Entonces los hermanos pusieron manitas a la obra, trataron de deshacerse del niñero, le hicieron la vida imposible, aprovecharon y escaparon de él, pero el ñor era muy grande y rápido, estaba a punto de atraparlos, hasta que la pandilla de bebés llegaron, distrayéndolo para que no molestara a su jefe, pero era imposible, nada lo detenía, hasta que se le cruzó el tren, literal. Y así, los dos hermanitos se infiltraron en el aeropuerto. Por desgracia, Ted estaba perdiendo control de su infancia, por lo que llegaron tarde y sus padres se fueron. Con esto, Tim y Ted se sintieron muy mal. Empezaron a pelear, ya que al bebé solo le importaba su tonto ascenso, su empresa y no la familia, por lo que Tim explotó y le dijo que deseaba que jamás hubiera nacido, rompiéndole el corazón al pobre bebé, el cual se fue. Unas horas después, Ted le llamó a Tim, diciéndole que jamás nació, que fue contratado, que no sabía cómo ser parte de una familia, pero que sí le importaba, así que tenían que hacer algo, y juntos. Entonces se reconciliaron, y la única manera de llegar a Las Vegas fue con el grupo de Elvis Presley, que iban a una convención o algo así. Así que se vistieron de uno y lograron entrar, escabulléndose en la preciada primera clase. El caso es que en el camino, los hermanos se lo pasaron bastante bien, hasta que llegaron a su destino, al igual que el señor niñero. Luego convencieron a un grupo de chicas fiesteras para que los llevaran al centro de convenciones. Por desgracia, el lugar era gigantesco y el niñero había llegado. Ted se estaba volviendo un bebé ordinario y los problemas estaban aumentando, ya que Francis estaba a punto de lanzar al perrito para siempre, el cual robó toda mirada. Y al ver que los niños estaban ahí, Francis secuestró a los padres y huyó con ellos, mientras que el niñero perseguía a los niños, quienes corrieron y corrieron hasta encontrarse a sus papás. Pero Francis se interpuso en su camino, de que no iba a dejar que arruinaran sus planes, poniéndolos en peligro, a punto de caer al precipicio. Pero con un poco de imaginación, los dos hermanos lucharon contra él y lo vencieron. Con esto, los niños encontraron a los padres, trataron de sacarlos y antes de que Ted se volviera un bebé común y corriente, dejaron salir a un bonche de perritos para que se llevaran a los padres. Por desgracia, Ted ahora era ordinario y como el cohete estaba a punto de despegar, no se movía, así que Tim le empezó a cantar y así lo atrajo, salvándole la vida. Y con una gota de la fórmula lo trajo de vuelta, al igual que Francis, quien salió del bote de la fórmula pero como un regordete bebé, el cual el niñero detuvo, ya que era su hermano mayor, así que se lo llevó. Entonces, los hermanos lograron salvar a los padres, uniendo a la familia, por lo que al día siguiente Ted se iba a ir, se despidió de sus amigos, le dio las gracias a Tim, regresándole su ovejita que decapitó, se despidió de él, tomó el taxi y se fue. Y al entrar a la casa, Tim se encontró con un montón de bebés que parecían seres mágicos, que limpiaron la casa de todo rastro del bebé, borrándolo de la memoria de los padres. Mientras que en la oficina, todo mundo celebraba a Ted, ya que salvó la empresa, estaba tan feliz, había conseguido su preciado ascenso. Por otro lado, Tim no estaba tan feliz, ahora de que él se había ido. Sentía que le faltaba algo, e igual Ted, ya que lo tenía todo, no se sentía tan satisfecho, por lo que un día, Tim tomó sus crayolas y empezó a escribir. Ya después, le llegó una carta a Ted donde su hermano le escribió que aunque no hubiera amor para los dos, él siempre le daría el suyo, sacando una caja llena de objetos de bebé. Con esto, Ted se volvió loco, dejó su fórmula y renunció a Baby Corp, ya que su hermano lo necesitaba y quería crecer junto a él para que siempre fueran hermanos. Y así,
Ted dejó la gran empresa en la que nació para irse con una familia, los Templeton, quienes al despertar se encontraron con un bebé, su gran hermano, Theodore, con una familia llena de amor. Y así termina la historia de Tim, quien le contaba a su hija acerca de la hermandad, ya que ella estaba esperando a una nueva hermanita, la cual resultó ser parte de Baby Corp, una jefa en pañales. Si les interesa mi opinión, creo que esta película es bastante buena, ya que si alguna vez vieron la de los pingüinos de Madagascar, se darían cuenta que esta película tiene el mismo humor. La animación es bastante buena y su historia es muy chistosa, pero si eres medio antipático y no te agradan las animaciones, no te la recomiendo. Fuera de eso, esta película es para todo público. En fin, muchas gracias por ver estos videos. Trato de leer todos los comentarios y siempre tomo en cuenta todas sus sugerencias, así que sean pacientes, ya que algún día les narraré esa película que ustedes quieren. Compartan y suscríbanse para más.